al periodo comprendido entre hace 900 y 800 años de la época actual en la historia de One Piece, se le conoce como el siglo vacío. 100 años de los que no se tiene registro alguno y que las personas desconocen en su totalidad. Al final de este periodo ocurrió la fundación del gobierno mundial a través de la Alianza de 20 Reinos, cuyos reyes son venerados como dioses en el presente, al igual que sus descendientes a los que se les llama Tenryubito o dragones celestiales en español. ¿Qué evento determinó el comienzo del siglo vacío? ¿Cómo era el mundo antes? En este video voy a hacer un análisis detallado al respecto. Aunque ya había abordado este tema previamente, creo que con la información reciente del manga de One Piece, este tópico merece una actualización. Así que por supuesto habrá algunos spoilers para los que no van al corriente con el manga, los cuales pueden pausar el video aquí si lo desean. En el capítulo 1086 del manga, obtuvimos un nuevo dato que, aunque es sutil, me parece extremadamente importante para entender el siglo vacío. Esto ocurre cuando Ivankov menciona que Imu era el nombre de uno de los 20 reyes fundadores, Imu de la familia Nerona. Él especula que podría tratarse de la misma persona, y por tanto, es posible que haya obtenido la operación de la juventud eterna. La conversación es muy interesante, pero lo que quiero discutir es el libro que Ivankov le muestra a Sabo, el cual lleva por título Génesis. El Génesis es el primer libro de la Biblia en nuestro mundo, el cual detalla el comienzo de la creación. En el mundo de One Piece, se considera que los 20 reyes fundadores son los dioses que crearon al mundo actual, y por lo tanto en One Piece, ese libro llamado Génesis, muy probablemente es la historia que cuenta cómo los 20 reyes le dieron forma al mundo. Ahora sabemos que los nombres de estos 20 son del conocimiento general, aunque para nosotros aún son desconocidos, si bien el capítulo 1086 nos reveló muchos de los 20 apellidos. Seguramente ese libro Génesis es bien conocido y se aprende en las escuelas de los países afiliados al gobierno. Pero hay un problema importante en todo esto, y ese es que el mundo de One Piece existía mucho antes de que se fundara el gobierno mundial. Y no es que este dato sea desconocido para la gente, es algo que todos saben. El árbol del conocimiento de Ohara lleva 5000 años. El palacio de Alubarna se construyó aproximadamente hace 4000. Y el ducado Mokomo fue fundado hace 1000 años. La gente del mundo de One Piece sabe que la civilización existía mucho antes del final del siglo vacío. Entonces, ¿cómo es que todos aceptan que el Génesis, el comienzo de todo, fue hace 800 años? Para Clover, resultó sospechoso que en los registros históricos hubiera un vacío de 100 años, y al final de ese lapso, el gobierno mundial se fundara. No se necesita ser un genio para que esto sea sospechoso. La pregunta es, ¿por qué el siglo vacío no es algo que genera intriga a la mayoría de la gente? El siglo vacío es justamente eso, un lapso sin registro histórico. Pero antes de eso, sí hay registros. Los historiadores, claro que pueden estudiar qué sucedió hace miles de años, hace cientos, incluso. Es solo el periodo entre hace 900 y 800 en el que no hay documentos que confirmen qué sucedió. La historia es una narración de los eventos que ocurrieron en el pasado. Para que la historia pueda existir, se necesitan personas que documenten qué sucede en todo momento. En nuestro mundo, lo que marca el fin de la prehistoria y el inicio de la historia es la invención de la escritura. Gracias a ella, los humanos del pasado pudieron comenzar a registrar eventos que nosotros podemos rescatar y que nos ayudan a entender cómo era la vida de nuestros antepasados. Por lo tanto, la historia va de la mano de la existencia de seres humanos, pero además de que estos tengan la capacidad de dejar un registro de lo que sucede en su entorno. Si para la gente del mundo de One Piece no resulta extraño ni sospechoso que haya un siglo entero sin registros históricos, quizá es porque hace 900 años algo sucedió, un evento de alcance mundial que impidió que la humanidad pudiera documentar su existencia, o al menos eso se cree. ¿Qué sabemos del periodo previo al siglo vacío? Muy poco. Al menos sabemos que ya había civilizaciones, pues el palacio de Alubarna en Arabasta se construyó hace 4000 años. Quizá la información más detallada del periodo antes del siglo vacío la tenemos gracias a los Tontata, que nos contaron su historia en el arco de Dressrosa. Antes del comienzo del siglo vacío, los Tontata vivían no en Green Beat, sino en otra parte. No sabemos de dónde eran originarios, pero lo que sí sabemos es que por causas desconocidas se acabaron los recursos en su tierra natal y tuvieron que explorar el mundo en busca de más recursos.
Pero en su viaje se encontraron con un mundo dominado por humanos, quienes los cazaron casi al borde de la extinción. Fue en ese momento que el rey Don Quijote de Dressrosa les ofreció un hogar y seguridad a cambio de algo de trabajo. Esto resultó en esclavitud, y los Tontata fueron oprimidos por mucho tiempo en lo que ellos consideran la época más oscura de su historia. Esta época sucedió poco antes de hace 900 años. Esta información es relevante y en especial llama mi atención la falta de recursos de los Tontata. Claramente esta tribu de gente pequeña es extremadamente sustentable y viven en comunión con la naturaleza. Son agricultores expertos y esto es lo que hizo que Doflamingo se interesara en ellos para el cultivo de las Smiles. No me parece lógico que los Tontata explotaran los recursos de su hogar hasta acabarlos, y por lo tanto, en mi opinión, los recursos se debieron agotar por cuestiones naturales, tales como un cambio climático u otro evento natural desastroso. No solo los Tontata experimentaron la pérdida de recursos antes del siglo vacío, la gente de la ciudad lunar Birka también, y fue por esa causa que decidieron bajar al Mar Azul. Uno podría creer que la gente de Birka explotó los recursos de la luna hasta acabar con ellos. Sabemos que su civilización tenía avances tecnológicos importantes, y en la ficción, así como en el mundo real, el progreso tecnológico suele asociarse a la explotación desmedida de los recursos naturales. ¿Pero realmente la gente de Birka tuvo la culpa? ¿O ellos sufrieron a causa del mismo fenómeno natural que orilló a los Tontata a salir de su hogar? Cabe destacar que pareciera que este fenómeno fue gradual. La gente de Birka debió haber bajado de la luna hace más de 1100 años, que es el momento en el que se fundó Shandora, la ciudad de oro. Mientras tanto, la historia de los Tontata parece haber ocurrido poco antes del inicio del siglo vacío, es decir, estamos hablando de poco antes de hace 900 años. Así que es posible que en el mundo de One Piece sucedió un evento que causó un cambio masivo en las condiciones ambientales, y que llevó a muchas civilizaciones a perder sus hogares e ir en busca de recursos a otras partes del mundo. Pero tal vez las cosas fueron empeorando más, y eventualmente sucedió algo definitivo. Hace 900 años, un desastre de proporciones nunca antes vistas causó la destrucción de muchas regiones del mundo. Quizá este evento fue el que dio origen a la Red Line y al mundo como lo conocemos actualmente. Obviamente muchos sobrevivieron y las civilizaciones continuaron existiendo, pero la versión oficial podría ser diferente. Imaginemos que el gobierno manipuló la verdad, y la versión que todo el mundo conoce es que después de ese desastre de hace 900 años, las civilizaciones fueron destruidas completamente y la humanidad se extinguió. El mundo como se conocía llegó a su fin. Siendo así, por 100 años no habría nadie que registrara la historia, pues el mundo como se conocía había terminado. Pero hace 800 años aparecieron 20 individuos, los dioses creadores del mundo moderno. Este argumento hace que todo tenga más sentido. El siglo vacío no sería visto por la gente ordinaria como un periodo en el que la información fue suprimida, sino como un periodo en el que no hubo nada. El desastre que dio inicio al siglo vacío sería considerado como el evento que le dio fin al mundo del pasado, y además, la versión oficial dejaría a los 20 reyes fundadores como verdaderos dioses, individuos que le dieron forma a las civilizaciones de nuevo y que hicieron que la vida volviera a prosperar. Porque recordemos que los Tenryubitos son venerados como descendientes de los dioses, y eso quiere decir que la gente en el mundo realmente cree que aquellos 20 reyes eran divinos y no humanos comunes. En el contexto de esta teoría, todo tiene más sentido y por supuesto, nadie dudaría de esta manera sobre el siglo vacío. Pero esa sería la versión oficial, y en realidad, creo que aún con un desastre de enormes proporciones, las civilizaciones del mundo sí soportaron y siguieron adelante. Y más aún, siempre ante la adversidad surge una esperanza. Si las razas humanoides del mundo tuvieron que salir de sus hogares por falta de recursos, quizá algunas comenzaron a cooperar, y tras la gran destrucción de hace 900 años, fue que inició la prosperidad del reino antiguo. A partir de aquí, entraríamos entonces en el terreno de los eventos del siglo vacío, que hasta la fecha son un gran misterio. Hasta aquí dejo el video, espero que te haya gustado y si fue así agradeceré mucho tu like. ¿Crees como yo que hubo un gran desastre hace 900 años? ¿Qué crees que haya sido? Déjame todas tus teorías en los comentarios y no olvides suscribirte al canal para más videos de One Piece. Muchas gracias como siempre a todos los miembros del canal por su gran apoyo.
A López, Ramón Parra, Isaac Buzo, David Ginas, Luis Mira, Iván, Miguel Cuda, Jerónimo Angiolillo, Terresegundos, Cristian Ledesma Candás, Pancho López, Adrián Duarte, Alejandro González, Kaiserex, Waldus, Vomitus 404, CH3Z93, Oscor 25, Yoyo Chofócrates, Cops, Jarayuco, Kep 06, Bolas 24, Léeme la Mente, Yof Kun, S. Martínez, Esculapio, Andrés Miñán, González de Mario, Cristian Ignacio Zúñiga, Gibran Villa, David Dionisio, Roberto Sea, Mr. Don Luffy, Sarmi, Hanna Nomi, Lucas Núñez, Benjamín Bustos, Federico Juárez, Malojo, Perdido en la Tarde, César Omar, Osef de Yolide, Soy Dani Barrios, Jonathan Rodríguez Vázquez, Diego Ahumada, Miguel Pérez, Krasnishiva, Agustín, Enrique Molina, Jet, José Alarcón, Brian Kirsinger, RV2, Sari Aguilar y Nicolás Pino. Si deseas aparecer en la lista de miembros al final del video y tener acceso a todos los videos antes de su publicación, haz clic en el enlace de la descripción o en el botón de seguir que se encuentra debajo. Muchas gracias por llegar hasta acá y nos vemos en el próximo video.